Querida familia, me gozo en poder compartir con ustedes en este momento. Hace algún tiempo que no tenemos la oportunidad de reunirnos, pero confío que pronto lo podremos hacer. Creo que están al tanto de que durante la ausencia mía de ustedes, una de las cosas que han transcurrido, tuve una cirugía de una hernia. Gracias a Dios me encuentro bien. Gracias por vuestras oraciones. Gracias por mantenerme ante el trono de Dios y me siento muy bien. Confío que ya estoy plenamente fuera de ese transcurso de la operación. Durante el balance de este mes, o de este año, mejor dicho, me gustaría, en las oportunidades que tenga con ustedes, de concentrarnos en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Hoy vamos a ver los primeros versículos de este capítulo y vamos a ver una tarea que Jesús le encomendó a algunos de los que le estaban acompañando durante este tiempo. Les invito a que leamos juntos San Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12. Primero oremos. Padre, a ti que queremos escuchar, tu palabra que tiene el poder para transformar nuestras vidas y corazones. Tu Espíritu Santo que hace falta para guiar a tu siervo y preparar nuestros corazones y mente. Acudimos a ti para que tú nos acompañes durante esta breve meditación de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. San Lucas capítulo 10 dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra nosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Que Dios añada su bendición a la lectura y ahora meditación en su palabra. El texto empieza con la siguiente frase: después de estas cosas. Entre las cosas que Jesús se está refiriendo, en el capítulo anterior, en el capítulo 9 de Lucas, él ha mandado a los 12 discípulos con una tarea similar a la que acabamos de ver. Una tarea de ir y proclamar que el reino de Dios se había acercado. Una tarea de ir y llevar las buenas nuevas a los que todavía no la habían oído. Y es ahora que después de esa tarea que le había dado a los discípulos, ahora se la da a un grupo un poco mayor, a un grupo de unos 70. Personas que estaban acompañándolo y que estaban a su lado en su ministerio público y que le estaban siguiendo y habían visto ya varias de las obras que el Señor había hecho. Tan simplemente, si regresamos al capítulo 9, no solo él había mandado a los 12, sino también había transcurrido algo muy doloroso. Su primo, Juan el Bautista, había muerto. Parte de la realidad de servir al Señor es que en ocasiones el enemigo
hace cosas que nos duelen y le dolían no solo a Jesús como familiar de él, sino a los creyentes y a los seguidores de ese camino. Había dado de alimento a 5,000 hombres, entre ellos mujeres y niños también. Había oído la confesión de Pedro, que él va a usar como la base de la iglesia posteriormente. Y entre las cosas que hace es que también se transfigura y se ve la gloria de Cristo junto con la de Elías y Moisés. Y habla, terminando el capítulo 9, de lo que cuesta seguir a Jesús. Ahora, ya no solo a los 12, sino a un grupo mayor de los que le estaban acompañando, le da una tarea similar. Y noten cómo empieza, no solo él les da esa tarea, sino fue escogido el grupo por el Señor. Designó el Señor también a otros. Yo quisiera sugerir que la tarea de estos 70 es algo que también el Señor está llamándote a ti y a mí a hacer hoy en día. De llevar el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado a donde Dios nos pueda llevar, a las ciudades donde estamos viviendo, pero las ciudades donde podamos viajar, donde podamos ir como misioneros, donde de alguna forma el Señor te pudiera llevar a ti y a mí. En el proceso, Jesús ayuda a los que estaban yendo a cumplir esta tarea a ver una cosa, que la tarea era mucho más grande de lo que ellos podían lograr. La mies es mucha y los obreros poco. Y consecuentemente, una de las cosas, instrucciones básicas que le da Jesús a sus seguidores de entonces y de hoy también, es que una de las tareas más importantes que tú y yo podemos llevar a cabo es rogar al Señor, orar, ponernos ante el Señor en oración para que Él pueda tocar los corazones, el Espíritu Santo pueda seguir transformando la vida de aquellos que Él está preparando para que puedan llevar a cabo esta tarea, para que puedan ellos unirse a este esfuerzo de los siervos del Señor de ir y anunciar el Evangelio. Fíjate que parte de lo que dice es que es una tarea difícil, es una tarea grande, que hay pocos obreros, pero de alguna forma el Señor se suple de todo lo que hacen falta. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿estamos dispuestos nosotros a huir? Al ir, nos dice, nos manda en medio de lobos. Como corderos vamos, pero en medio de lobos. Hermano, parte de lo que tenemos que hacer es equiparnos para una batalla, equiparnos para enfrentar al enemigo, reconocer que la tarea no va a ser fácil, reconocer que vamos a encontrarnos con oposición. Y por eso la importancia nuevamente de orar. El mismo Pablo en Efesios 6, después de hablar de la armadura de Dios, él dice, y orad por mí también, para que cuando yo hable se me dé con denuedo, con poder, la oportunidad de compartir el Evangelio. Si a Pablo le hacía falta, cuánto más a ti y a mí. Que podamos orar los unos por los otros y en el proceso de llevar esta tarea, orar por nuestros misioneros y orar por la posibilidad de que tú y yo seamos esos que vamos a compartir. Dice, no lleváis bolsa ni nada que tengas que tú llevar. Parte de lo que Dios quiere decir es que Él va a suplir lo que va a hacer falta. Muchas veces nos preocupamos de que si vamos a cumplir la tarea del Señor, no vamos a tener suficientes recursos. Y Dios dice, oye, no te preocupes de los recursos, yo me encargo de ello. Una frase interesante, a nadie saludéis por el camino. Hermano, ¿cuántas cosas el enemigo nos pone como distracción en nuestro proceso, en nuestro camino? Y dejamos que amistades, dejamos que trabajos, que familia, dejamos que cosas se conviertan en piedra de tropiezo en el proceso de serle obediente al Señor.
cuidado con esas distracciones. Cosas que no necesariamente son malas. En ningún momento ni la familia, ni el trabajo, ni las amistades son cosas malas, pero son cosas que pudieran distraernos de lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Dice aquí, en cualquier ciudad donde estéis, primeramente decid paz sea en esta casa. Una de las cosas que tú y yo podemos llevar a un mundo que está más y más en necesidad de oír estas palabras es esa paz que solo el Señor nos puede dar. En el medio de las tormentas, en el medio de las presiones políticas, en el medio de las incertidumbres de salud o financieras, que la paz del Señor pueda ser algo que tú y yo podamos llevar en el medio de nuestra tarea. Dice el texto que si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Una de las cosas que Jesús nos está diciendo aquí por adelantado es que no en todo lugar donde tú y yo vamos a ir van a haber hijos de paz. Es más que la segunda parte de este verso dice, y si no, volverá esa paz sobre vosotros. En ocasiones, nuestra tarea se va a llevar a cabo en lugares donde quizás no veamos mucho fruto. Dejemos esa parte del resultado al Señor. Tu tarea es ir y llevar el mensaje, ir y anunciar las buenas nuevas de Dios. En cualquier ciudad donde os reciban, quedarte allí, comer y recibir de ello los alimentos, recibir lo que te pueda hacer falta, y el Señor va a suplir a través de esas personas donde tú estás. El verso 9 pudiera traer un poquito de confusión. Dice, y sanar a los enfermos en ella haya, en esta ciudad. Hermano, una de las realidades que existe es que la tarea que estos 70 recibió tenía la autoridad directa de Jesús para hacer algunas cosas que en ocasiones tú y yo no vamos a poder lograr. Es diferente nuestra misión de hoy a la misión de hace 2000 años atrás. Aunque noten que la segunda parte de este verso nos enfoca en la parte más importante. Ya en la Sagrada Escritura, ya la iglesia ha sido establecida. No necesitamos quizás tanto de los milagros que existían hace 2000 años atrás, aunque siguen existiendo. No olvidemos de eso. Pero dice aquí, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermano, tu tarea y la mía es una sencilla. Hablarle del reino de Dios, hablarle de quién es ese rey, hablarle de ese que está sentado en el trono y lo que ese Padre Celestial ha mandado en la forma de su Hijo, en la forma del Hijo, para que pueda Él suplir y pagar la deuda tuya y mía, esa deuda de pecado. Para que Él, a través de lo que Él hizo, tú y yo podamos recibir el regalo de Dios, la gracia de Dios. No por lo que tú vas a hacer, no lo porque tú logres, no por lo mucho que tú puedas leer la Biblia o ofrendas, sino tan simplemente aceptando lo que ese que vino de gloria hizo por nosotros. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El versículo 10 habla que en ocasiones no van a recibir ese mensaje. Eso está en las manos de Dios. Pero a pesar de que no lo reciban, tu mensaje debe ser el mismo, que para ellos se ha acercado el reino de Dios también. Y quizás en el presente o en algún tiempo futuro, otro que pueda llegar, pueda seguir llevando ese mensaje y eventualmente viendo ese fruto crecer de esa persona. La realidad es que la tarea tuya y mía con los que nos escuchan y con los que no nos escuchan es la misma. Decirles a ellos, se ha acercado el reino de Dios. En la carta de Pedro a las iglesias del primer siglo, en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10 nos encontramos lo siguiente. Amados, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, tu tarea y la mía es una sencilla: anunciar. Tú y yo somos parte de lo que el Señor ha designado. ¿Y cómo puedo asegurarte de eso? No porque tú eres parte de estos 70 del Evangelio de Lucas, sino porque eres parte de la iglesia que Dios ha ido formando a través de los últimos 2000 años. Y como iglesia, tú eres parte de ese pueblo escogido, linaje escogido, nación santa, para que seamos sacerdotes, para que seamos lo que anunciemos la tarea o el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado. En los versos un poquito más adelante nos encontramos que regresaron los 70 de esa tarea. Y dice, y volvieron los 70, el versículo 17, con gozo. Bueno, puedo asegurarte una cosa, que contra más tú y yo vayamos en el nombre de Cristo a compartir el Evangelio, a compartir las buenas nuevas, a compartir a Cristo con otros, ese gozo se hace más y más una realidad en tu vida y en la que van a oír el mensaje también. Volvieron los 70 con gozo. Y dice aquí, y aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es interesante que los mismos que fueron reconocieron que el poder estaba en el nombre de Cristo, no en la tarea de ellos, no en lo que ellos estaban haciendo, sino en pronunciar, anunciar, en compartir el nombre de Cristo. Hay un lenguaje simbólico que nos encontramos en los versos por delante. Satanás cae del cielo como un rayo y aquí dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice el versículo 19, y nada os dañará. Quiero advertirle una cosa. Esto es hablando nuevamente un lenguaje simbólico, como lo vemos en frecuencia con Mateo, Lucas, en Juan, en los diferentes evangelios cuando Jesús hablaba. Por ejemplo, Mateo 16:6, cuando se dirige y está hablando de los fariseos y dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Un poquito más adelante en el Evangelio de Lucas 8, 52 y 53, y dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, hablando simbólicamente otra vez de una niña que estaba muerta, pero que él iba a resucitar. En Juan 2, 19, habló Jesús de destruir este templo y en 3 días lo levantaré, hablando simbólicamente de su cuerpo. En Juan 6, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Okay? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En una y otra ocasión, y solo he mencionado algunas de las muchas veces que Jesús se dirige y nos enseñaba a través de simbolismo. Y aquí cuando dice que nada os hará daño, quiero recordarles que las Sagradas Escrituras se interpretan ellas mismas. Y cuando vemos palabras como esta, pudieran ser mal interpretadas pensando que el caminar con Dios es como un seguro que va para protegernos contra cualquier mal. La realidad es que la protección viene a nivel espiritual, pero no necesariamente físicamente. Si nos acordamos, el primer diácono, Esteban, fue un mártir. Cada uno de los 11 discípulos que se quedan después de Jesús, cada uno de ellos fueron mártires, con la excepción de Juan, que fue encarcelado hasta que muere.
Y la realidad es que han habido más mártires en la historia de la iglesia y en el presente que aún en este primer siglo. Hay dolor, hay dificultad, hay peligro. Y yo me atrevería a decir que contra más te acerques a Jesús, el peligro va a ser mayor. Pero también la confianza y la seguridad no se trata de lo físico, sino de lo espiritual. Las promesas en Romanos 8 que dice que nada nos separa del amor de Dios. En Juan 10 que estamos en su mano y nada nos va a separar de Él. Esas son promesas que se dirigen a nuestra relación espiritual y no física. Así que cuidado con malinterpretar algunas de estas ideas, pero a la misma vez nunca olvidar que nuestra tarea, no importa lo que cueste, es anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Hermano, y si esa fue la tarea hace 2000 años atrás, puedo asegurarle una cosa, hoy está mucho más cerca. Hoy ese reino se ha extendido aún más y más, y una garantía, el Señor está mucho más cerca a regresar que cuando Él le dio esa tarea a estos 70. Hoy el Señor designa a su iglesia a que vaya en su nombre, con su poder, a los extremos del mundo, anunciando ese reino. La pregunta es, ¿vas a obedecer? Padre, verdaderamente la tarea es difícil. Por eso tú nos dices que oremos. Y segundo, nos advierte que en más de una ocasión podemos encontrarnos con dificultades. Veamos la vida de Pablo y todas las dificultades que él pasó. Pero Señor, que nuestra confianza sea no en lo que pueda hacer el hombre a nosotros, sino en lo que tú prometes a cada uno de tus hijos, Señor, de podernos aferrar a ti y estar bajo tu cuidado y tu protección. Con esa confianza es que nos despedimos, con esa confianza es que hoy decimos gracias por este llamado y esta invitación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.